Bienvenidos al canal Confesiones de Prisión. Aquí contamos historias que nadie quiere escuchar, pero todos necesitan saber. No es una justificación. Es una confesión. Cruda, dolorosa, desde el interior. Los nombres y lugares han sido cambiados por seguridad. Si esta historia te hace sentir algo, dale un me gusta, suscríbete y deja un comentario. Porque el silencio es peor que una mentira. Me llamo David Rothwell. Cumplo mi condena en la prisión estatal de Mainefield, 35 años, sin libertad condicional. Pero si estás escuchando esto, estás listo para saber por qué pasó todo. Y tal vez te quiebres antes de que yo empiece a hablar. Todo comenzó en Grand Port. No es un pueblo de película, ni de postal. Una parada entre la fría realidad y lo que algunos llaman hogar. Trabajaba como repartidor. Mensajero. 11 años. Los últimos 4 fueron como un sueño al borde de la paranoia. Su nombre era Lily. Siempre pedía a la misma hora. Siempre por la aplicación. Siempre lo mismo, té verde con miel y un pastel de arándanos. Siempre con la nota, déjalo en la puerta. No toques. Nunca la vi. Pero siempre la sentía. Porque incluso cuando dejaba el paquete, alguien sujetaba la puerta desde dentro. Un día no pude resistirme. Las cámaras no estaban actualizadas y la app fallaba. Miré por la mirilla. Ahí estaba ella. Delgada, con una bata azul, un tatuaje desvaído en la clavícula. Ojos vacíos. Solo había visto ojos así una vez, en un soldado que sobrevivió al cautiverio, volvió vivo pero sin sí mismo. No se lo conté a nadie. Pero desde ese día, noté que sus pedidos aparecían en otros barrios. Como si estuviera en todas partes. Firmas diferentes, direcciones distintas, pero el mismo patrón, déjalo en la puerta. No toques. Y, ese mismo té verde. Empecé a creer que ella me perseguía. Luego pensé que yo la perseguía a ella. Rastreé direcciones, horarios, capturas de pedidos. Hice un mapa. Formaba un patrón. Cuando se lo mostré a Jaque, un colega, solo sonrió y dijo, «Estás solo, amigo. Es tu imaginación». Pero yo sabía que no era así. Porque una vez dejé un paquete, di un paso hacia el ascensor y escuché una voz detrás de mí. «¿Por qué sigues aquí?» Me giré. La puerta estaba cerrada. El paquete seguía en el suelo, intacto. Pero dentro, no había pastel. Solo mi placa de trabajo. Y una nota, «Lo estás haciendo bien, David». No se lo conté a la policía. No podía. Pensarían que era un maníaco. Y tal vez tendrían razón. Una semana después, la vi de nuevo, en un café, como una persona normal. Me senté frente a ella. No se sorprendió. «¿Quieres la verdad o una excusa?», dijo. Me quedé en silencio. Ella se levantó y se fue. Pero dejó la cuenta en la mesa. El nombre en ella, Natalie Fischer. Pero yo recordaba, en la app, siempre era Lily. ¿Cómo iba a saber que Natalie era solo una de muchas? Que cada nombre era una puerta, y detrás de cada una sombra. Dejé de dormir. No podía trabajar. La veía en cada espejo de las tiendas, en cada esquina de mi ruta. La veía, en mi propia casa. Una noche, la puerta de mi edificio estaba entreabierta. Vivía en el 6º piso, sin portero. El pasillo olía a té verde. En mi puerta, un paquete. Sin firma. Dentro, una memoria USB. Y una nota, «Mírate desde fuera». La conecté a mi portátil. Era yo. Sentado en mi cama, hablando sobre una trampa, sobre gente apagada, sobre mujeres de la app. Pero no recordaba ese monólogo. No lo recordaba en absoluto. Perdí la noción del tiempo. Llamé a mi madre.
Dijo que no había salido de mi apartamento en 3 días. Pero la app mostraba entregas activas, hechas desde mi perfil. Llamé a la oficina. Dijeron, ya no trabajas aquí. Renunciaste la semana pasada. Pedí pruebas. Dijeron que yo mismo escribí la renuncia. No lo había hecho. Ahí entendí, o estaba atrapado, o ya no era yo. Fui a la policía. Les mostré la lista de direcciones, capturas, el vídeo de la USB. Escucharon, miraron. Luego un oficial dijo: todas estas direcciones, pisos vacíos. Nadie ha vivido ahí en años. Pero yo entregué ahí. Tomaron la comida. Ellos. ¿Quiénes son ellos, David? No lo sabía. Cuando salí de la comisaría, era de noche. Volví a casa. El pasillo olía a té otra vez. Esta vez, sin paquete. Pero la puerta de mi apartamento estaba abierta. Dentro, ella estaba sentada. Lily. Natalie. ¿Quién sabe? Sostenía mi portátil. Ahora eres uno de nosotros, dijo. Y te agradecemos tu ayuda. Y entonces recordé, la había visto antes. No una vez. En la infancia. En un hospital. En sueños. Siempre pensé que la imaginaba. ¿Cuántas eran? ¿Y dónde está la línea entre observador y cómplice? Esto es solo el comienzo. No creo que sea real. No del todo. No es de carne. Es presencia. La sensación de alguien caminando detrás de ti en una calle vacía cuando estás seguro de estar solo. No es una persona. Es un sistema. Y no fui el primero que ella notó. Después de esa noche, desaparecí. No literalmente. La gente aún me veía en la ciudad, incluso me saludaba, decían que parecía cansado. Pero ya no era yo. Aparecía de día, huía de noche, dejé de comer, salvo lo que otros traían. Cambié de teléfono, tiré mi portátil, eliminé apps, cubrí cámaras. Pero el aire aún llevaba el aroma de té verde con miel. Le conté a mi hermano. Era el único en quien confiaba. Escuchó. Luego pidió mostrarlo a un psiquiatra. No estás loco, David, dijo. Pero estás agotado. Tal vez es un trastorno. Tal vez alguien realmente te persigue. Solo podemos verificarlo. Acepté. Porque quería saber. Si estaba perdiendo la cabeza, mejor saberlo que vivir en penumbras. Pero en la cita, no pude hablar. Me quedé callado 40 minutos, mirando el reloj, escuchando su tic-tac, que parecía sonar dentro de mí. Programó otra sesión. No fui. Porque el día antes, recibí otra USB. Esta tenía un vídeo mío parado fuera de una casa desconocida, mirando por la ventana. De fondo, risas de niños. Luego un corte. El rostro de una mujer. No Lily. Otra. Pero los ojos, iguales. Calma muerta. Intenté encontrar lógica. Hice un esquema. Nombres, direcciones, horarios. Todas las Lilys, Natalies, Ambers, Jasmines, Coras. Todas diferentes, pero similares. Busqué qué las conectaba. Color de ojos. La raza del gato en el vídeo. La marca de la manta. Libros de fondo. Y entonces lo vi. En cada casa, en un estante, a veces en la sombra, a veces a plena vista, lo mismo. Una taza verde. Simple, mate. Con la palabra escucha. Empecé a verla en la vida real. En cafés. En tiendas. De pasada, o no, en vitrinas. Como un faro. Una señal. Pregunté a la gente dónde la conseguían. No recordaban. Fue un regalo.
La encontré en una venta. Ni siquiera sé. La hallé en un mercado online. Sin marca. En la sección de hecho en casa. La compré. Llegó en 2 días. Dentro, una nota, ahora escuchas mejor. Y entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Silencio. Luego, un sonido como un suspiro. Como el último aliento antes de morir. Colgué. Volvió a sonar. Dejé de contestar. Pero las llamadas seguían. Mi hermano vino otra vez. Lo dejé entrar, pero no hablé. Caminó por la habitación, tomó la taza. La miró. Y dijo, sin girarse. ¿Realmente compraste esto? Ella viene con ellas, dije. Ella viene a través de esto. La dejó, fue a la cocina y dijo, sin mirar. ¿Y quién crees que estabas entregando? Se me cortó la respiración. ¿Qué quieres decir? ¿Nunca pensaste que tú también podrías ser la entrega? Sentí frío. Todas esas veces que desperté con el cabello mojado, como si acabara de venir de afuera. Todos esos días borrados de la memoria. Pensé, cansancio. Trastorno del sueño. Pero, ¿y si yo también llevaba? Me dejó el número del psiquiatra. Dijo, o estás con ella, o eres suyo. Y se fue. Me quedé solo. Pero no solo. Porque fuera de mi ventana, una figura. Una mujer. Misma postura. Pero esta vez, me miró directamente. Salí. Estaba bajo una farola. Me acerqué. No huyó. Solo miró y dijo. Felicidades. Ahora entenderás. Y no tendrás más miedo. Entender que no somos acosadores. Entregamos experiencias. Y me dio otra taza. Dentro, una nota. Entrégala al apartamento 42B. Toca una vez. Vete. No mires atrás. No pregunté qué pasaría si no lo hacía. Lo hice. La calle estaba oscura, pero sabía a dónde ir. El apartamento 42B, en un distrito viejo donde los edificios se confunden y las puertas callan como testigos. Llevaba la taza como si fuera parte de mí. Como si no importara qué había dentro, solo que alguien esperaba. Y yo era solo el medio. Caminé sin pensar. Mi cuerpo conocía la ruta mejor que mi mente. Como si alguien dentro de mí ya hubiera decidido. El edificio estaba en silencio, pero las luces encendidas. Escaleras limpias, baldosas nuevas, todo parecía fuera de lugar. Como una fachada de normalidad ocultando algo más profundo. En el 42B, sin nombre en la puerta. Solo un rasguño que parecía una L. Toqué, una vez, como se indicó. Dejé la taza. Y me alejé. Pero no me fui. Porque la puerta se abrió. Y escuché una voz infantil. ¿Es para mamá? Me giré. Un niño. 6 o 7 años. Rostro delgado. Cabello como el de Lily. No sabía qué decir. Ella dice que esto la ayuda a no escuchar las voces, añadió. Asentí. Silencioso. No iba a preguntar. Pero él dijo. Está esperando que traigas más. Para la vecina. Ella también empezó a escuchar. Me di la vuelta y me fui. Me sentía mal. No físicamente, más profundo. Como despertar de un mal sueño que deja un residuo en la piel. Caminé a casa, aunque tenía coche. Quería sacarlo de mi cabeza. Pero ya estaba en mí. Al día siguiente, desperté con un golpe. Mi puerta. Un paquete. Sin nombre. Sin firma. Dentro, otra taza. Y nuevas instrucciones. 23ª y Alder.
Estacionamiento. Coche con placa 79XLF. Colócala en el asiento del copiloto. No mires atrás. Y lo hice. Otra vez. Porque no hacerlo significaba no dormir. No comer. Mirar al techo. No estaba solo. Empecé a notar a otros. Gente con esas tazas. Gente dejando paquetes sin esperar. Gente que nunca se cruzaba, pero desaparecía tan silenciosamente como aparecía. Se formó una nueva ruta en la ciudad. Una red. Como un microsistema de entrega de experiencias, pero no a través de apps. A través de los llamados. Busqué pruebas. Foros. Vídeos. Reddit. Pero todas las menciones estaban borradas. O escondidas. Una publicación, una foto de una taza con "escucha", tenía un solo comentario. Tú también los oíste, ¿verdad? Y nada más. Decidí encontrarla. A la primera. Lily. Natalie. Quien fuera. Volví al café donde la vi. Ahora era otro lugar. Nuevo. Sin rastro del anterior. Pregunté a los vecinos. No recordaban nada. ¿Estás seguro de que había un café?, preguntó una mujer. Vivo aquí hace 15 años. Siempre fue un edificio vacío. Empecé a perder los límites. No solo entre pasado y presente, sino entre lo que veía y lo que creía. Le escribí a mi hermano. Dije que no podía más. Que necesitaba saber si estaba loco o algo más. Vino esa noche. Trajo mi viejo diario. Resulta que lo tenía. No lo recordaba. Pero las páginas eran de mi letra. Dentro, fechas. Nombres. Direcciones. Todo lo que había rastreado. Pero también confesiones. Hoy no la vi, pero igual entregué. No sé qué hay en el paquete, pero no pude no entregarlo. Creo que ella prueba mi obediencia. Y lo peor, fotos. Mías. En un espejo. Pero algo extraño. Porque detrás de mí, una sombra. Una figura. Siempre la misma. Y en cada foto, más cerca. Perdí los estribos. Grité. Maldije a mi hermano. Lo eché. No se resistió. Solo dijo. Si ella ya está en ti, debes decidir quién eres. El que entrega. O el que dice, basta. Y dejó la taza en la mesa. Escucha. La rompí. Contra la pared. Fragmentos como señales rotas. Pero el olor a té permaneció. Como humo. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad, esperando una llamada. Llegó. Esta vez, una voz conocida. Hola, David. ¿Estás listo? ¿Para qué? Para saber que nunca fuiste mensajero. Siempre fuiste un punto de recolección. ¿Recolectando qué? Elección. Y luego silencio. Por la mañana, estaba enfermo. Vomitando. Sangre, quizás. Y entonces recordé, bebí té verde. Pero no lo había preparado. No sabía que me asustaba más, el té en sí o la idea de que alguien lo preparó en mi apartamento mientras dormía. La puerta estaba cerrada. La cadena intacta. Las cámaras del pasillo, nada. Pero la taza estaba en mi mesilla. La misma. Escucha. Y estaba caliente. No recordaba levantarme de la cama. No recordaba hervir agua. Pero el té estaba ahí. Y en mi cabeza, un zumbido. No ruido, no sonido. Un eco de algo no dicho pero ya resonando en mí. Rompí esa taza también. Pero al día siguiente, estaba de vuelta. Entera. Limpia. Lista.
Empecé a tapar las ventanas. Sellé todo lo que pude. No por paranoia, sino por lógica. Si no veo, no soy portador. Si no veo, no existo para ellos. Pero incluso en la oscuridad, veía formas. Tazas en las paredes. La silueta de una mujer en los espejos. Y en mi cabeza, la voz. Entrega. Da. Vete. No mires atrás. No salí de mi apartamento por una semana. Viví de latas. Pero alguien seguía dejando paquetes. En mi puerta. Sin notas. Pero sabía para qué eran. Estaban esperando. Y una noche, salí. Por primera vez en días. Caminé sin pensar. Me detuve solo cuando me di cuenta, estaba en un puente. Una taza a mis pies. Otra en la barandilla. Una tercera en mi mano. Me estaban guiando. Y miré al agua, donde se reflejaba un rostro que ya no era el mío. Si saltas, dijo la voz, termina. Y si no, entonces comienza. Me giré. Y la vi. Estaba al otro lado del puente. Lily. Natalie. Quien fuera. Con ella, decenas. Personas a las que entregué. Rostros del pasado. Los que tomaron, los que esperaron. Todos sosteniendo tazas. Y entendí, no era acoso. No era persecución. Era un ritual. No era una víctima. Era un participante. Y entonces recordé la primera muerte. Un colega. Tom. Años atrás. Dijo que alguien lo vigilaba. Encontró tazas en su casa. Su cuerpo apareció en un lago. Suicidió. No creí que lo haría. Pero tal vez no fue una elección. Tal vez, una condición. Fui a la policía. Última vez. Llevé fotos, direcciones, tazas. Esta vez, no se rieron. Porque un detective se quedó helado ante una foto. Ese es. Dijo. Ese es mi hermano. Desapareció hace 6 años. Y ahí, en la imagen, entre la multitud con tazas, su hermano. Sonriendo. Con ojos muertos. No me dejaron ir. Dijeron, tenemos que aclarar esto. Me retuvieron 2 días. Sin cargos. Solo, custodia. Cuando me soltaron, mi apartamento estaba vacío. Sin rastros. Sin tazas. Sin polvo. Como si nunca hubiera existido. Pero en la mesa de la cocina, un sobre. Dentro, una foto. Mía. Y una nota. Ahora te toca contar. No dormí por 3 días. Luego comenzaron las llamadas otra vez. Sin voz esta vez. Solo respiración. Pero no de uno. Decenas. Como una audiencia. Como testigos. Y con cada llamada, empecé a hablar. Al principio, tonterías. Luego, confesiones. Sobre mí. Mi infancia. Mis miedos. Mi soledad. Cada frase parecía una instrucción. ¿Cómo hablar? ¿Cuándo? ¿A quién? Me convertí en el que habla. Me convertí en la voz. No sabía si alguien escuchaba. Pero desconocidos comenzaron a sentirme en la calle. En el metro, gente con esas tazas. En filas, gente sonriendo cuando callaba, congelándose cuando hablaba. Me volví el centro. No un portador, sino un transmisor. Aún no me habían arrestado. No entonces. Pero sabía que vendría. Porque una de las personas a las que entregué desapareció. Se llamaba Joan. Maestra. 35 años. Vida perfecta, esposo, hijos. Tomó una taza.
Y al día siguiente, no fue a trabajar. Cuando la policía registró su casa, en la pared estaba escrito: escuchó demasiado cerca. Y me rastrearon. A través de cámaras. Pedidos guardados. Mi teléfono. No huí. Esperé. Porque sabía, no era el único. Pero era el siguiente. Me llevaron al amanecer. Sin sirenas. Sin esposas. Llegaron en silencio, como todo lo que me rodeaba últimamente. Mi apartamento no tenía nada especial. Ni siquiera buscaron. Solo miraron la pared donde seguía la sombra de la taza. Uno dijo: aquí está. No lo negué. No tenía sentido. No tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía tranquilo. Como alguien que finalmente supo su lugar. En la comisaría, un agente llamado Travis habló conmigo. Sin presiones. Sin gritar. Solo mostró fotos. ¿Conoces a esta mujer? Sí. ¿A este tipo? Sí. ¿Les entregaste? Asentí. Y entonces preguntó lo que temía. ¿Sabes qué los conecta a todos? Me quedé callado. Todos desaparecieron. Sin rastro. Tras recibir un paquete tuyo. Lo miré. Y dije la verdad. No sé a dónde fueron. Pero creo que fueron donde querían. ¿Crees que fue su elección? No exactamente. Creo que les dieron la chance de escuchar algo que los cambió. Y el cambio, siempre duele. Anotó cada palabra. No porque me creyera. Porque sabía que podría servir después. No para él. Para alguien más. Alguien que también escucharía. ¿Y sabes qué había en esos paquetes? No. ¿Y aún así los entregaste? Sí. Se acercó más. ¿Por qué? Respiré hondo. Y respondí. Porque temía más no entregarlos que hacerlo. Se quedó en silencio. Mucho tiempo. Luego dijo: te quedas aquí hasta que descubramos qué pasabas. Si se confirma que está ligado a las desapariciones, 20 años, mínimo. Sonreí. Amargamente. No por desafío, por comprensión. No puedes detenerlo, Travis. Ya no se trata de mí. Está en la ciudad. En la gente. Esa noche en la celda, no dormí. Las paredes eran gruesas, pero aún oía voces. No reales. Las que resuenan en tu cabeza cuando el silencio es demasiado profundo. Oí mi nombre susurrado. Otros nombres. Direcciones. Frases. Como mantras. Como un llamado. Y entendí, no me estaban deteniendo. Me estaban conservando. Estaba demasiado metido para simplemente desaparecer. No me aislaron. Me sellaron. Pero olvidaron una cosa. Las verdaderas entregas no se hacen con pies. Se hacen con palabras. Empecé a escribir. En servilletas, en pedazos de papel de la cena. Escribí todo lo que sabía. Cada rostro. Cada lugar. Cada sensación. Un día, un guardia leyó mis notas y preguntó: ¿es tu historia? Lo miré y dije: es la nuestra. No habló. Al día siguiente, no volvió. Otro guardia lo reemplazó. Este llevaba un termo en el cinturón. Y una taza. Verde. Con escucha. No dije nada. Pero sabía, continuaba. Incluso aquí. Entre concreto y cerrojos. Me trasladaron al bloque principal una semana después. Celda estándar. Vecino callado. Pero desde los primeros días, empezó a escribir. En papel. Lo que decía por las noches. Hablas en sueños, dijo.
¿Sobre qué? Sobre el hogar. Sobre una chica con sombra en lugar de rostro. Sobre té. Sobre que no dabas, tomabas. No respondí. Sabía que hablaba. Pero no a quién. El día que vi un reporte de noticias sobre otra desaparición, una joven, vista por última vez en cámaras de un supermercado frente a un estante de cerámica, supe que no podía detenerse. Solo fui uno de los que mantuvo la puerta abierta. Y ahora otros pasaban por ella. Y tú, que escuchas, lees, intentas entender, quizás ya estás en el umbral. Porque no empezó conmigo. Y no terminará conmigo. Se propaga. No por paquetes. Por historias. Pensé mucho si hubo un momento en que pude parar. Un punto de quiebre. Un instante en que no era demasiado tarde. Pero es una ilusión, en historias como esta, no hay líneas claras. Todo se difumina. No entras en la oscuridad, solo empiezas a ver mejor en ella. Cuando me trasladaron a una nueva celda, mi vecino dejó de escribir mis palabras. Dejó de preguntar. Solo escuchaba. A veces con un gesto, a veces con silencio. Eso le bastaba. Empecé a hablar cada noche. En voz alta. Como en una confesión. Todas las historias que creía enterradas salían solas. A veces olvidaba que eran mías. Como si fuera solo un conducto. Mi vecino dijo. Es como transmitir una señal. Tal vez soy una radio, respondí. Pero no sé quién me sintonizó. Una noche, las luces de la celda se apagaron. Por horas. Nos sentamos en total oscuridad y dije. Ella está aquí. ¿Quién? Ella. La verdadera. No podía ver su rostro, pero el aire entre nosotros cambió. Como si la celda se encogiera. La misma celda, pero ya no nuestra. No respondió. Por la mañana, se había ido. Celda vacía. Sin explicación. No pregunté. Lo sabía. Esa noche, encontré una nota. Bajo mi almohada. Decía. Ahora eliges a quién pasarlo. Y supe que no era sobre entregas. No sobre una taza. Era sobre la historia. La confesión. La responsabilidad. Empecé a recordar a un tipo. Lo vi una vez, cuando trabajaba. Vivía en las afueras. Siempre pedía lo mismo. Nunca salía. Pero dejaba propinas dobles. Nunca escribió, no toques. Al contrario, toca, estoy en casa. Pero cuando tocaba, nadie abría. Luego lo vi en las noticias. Encontrado muerto. Suicidió. Pero la razón no estaba clara. Sin nota. Sin señales de depresión. El reporte dijo que su última búsqueda fue. ¿Por qué siento que oí algo que no estaba ahí? Empecé a creer que fue el primero. O uno de los primeros. Rasgué su nombre en la pared de mi celda. Letras pequeñas. Lo repetía cada noche. Como una oración. Como un código. Días después, me llamaron con un psicólogo. Era callada. Más joven de lo que esperaba. Ojos que habían visto mucho. Pero sin arrogancia. Solo curiosidad. David, dijo. ¿Crees que las historias pueden infectar? No lo creo. Lo sé. ¿Cómo? Como un virus. Escuchas, y algo crece en ti. No sientes el momento de la infección. Pero un día despiertas, no eres tú. Lo anotó. Luego preguntó. ¿Y quieres pasarlo? No quiero. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque si se queda en mí, desapareceré. Completamente. ¿Y si desaparece contigo? Nunca desaparece. Solo espera una nueva voz. Asintió. Luego,
Antes de terminar la sesión, dijo. Encontré una de esas tazas. En una tienda de segunda mano. ¿Realmente existe? La miré a los ojos. No es un objeto. Es un boleto. No preguntó más. Cuando me llevaron de vuelta a mi celda, un guardia susurró. Pensé que todo era inventado. Pero mi hija habla de una mujer que trae voces, punto. No me sorprendió. Porque la historia se contaba sola sin mí. Yo solo era el registro. Ahora sé cómo empieza. Con nada. Un leve aliento detrás de tu oreja cuando estás solo. Una palabra que se repite en una página de un libro. Una frase en la radio que parece dirigida a ti. Y de repente, es demasiado tarde. Ya eres parte de esto. En prisión, las historias crecen más rápido. Las palabras son escasas, pero el silencio abunda. Y el silencio es el mejor terreno para las voces. Hace unos días, alguien en nuestro bloque empezó a grabar tazas en las paredes. No dibujarlas. Grabarlas. Como con uñas. En cada celda. Todas iguales. Sin asa. Mate, simple. Con un pequeño, escucha. Pero más espeluznante, la letra era diferente cada vez. No grabé. Pero aparecieron en mi celda también. Sabía quién estaba detrás. Pero no podía decirlo. No porque esté prohibido, sino porque decir su nombre en voz alta ralentiza tu habla. Estira las palabras. Como si alguien rebobinara tus pensamientos hacia atrás. Observé a mi nuevo vecino. Chico joven. Asustado, pero no de mí, de lo que lo trajo aquí. Sé quién eres, dijo de inmediato. Saber o escuchar. Lo vi en un sueño. ¿Qué era? Fuego. Y tú estabas junto a una mujer. Ella me tomaba de la mano. No pregunté qué siguió. Ya lo sabía. Tenía la misma enfermedad. Verbal. Auditiva. Era el siguiente. ¿Qué te dijo? Pregunté. Que debo llevarla más lejos. ¿Y lo harás? Y si no, encontrará otra forma. Se quedó callado. Esa noche, nos sentamos espalda con espalda. Cada uno con una servilleta con texto. Él escribía sobre la infancia. Yo, sobre la noche en que dejé mi puerta abierta por primera vez. Y de repente recordé, esa primera noche, oí un crujido. La ventana. Pensé que era el viento. Pero ahora, recordando, el aire se sentía más denso. Como si alguien estuviera afuera, esperando que me diera la vuelta. Ella solo entra cuando no tienes miedo, susurré para mí. O cuando tienes terror de olvidar, respondió él. Me giré. Eso lo inventaste tú. No yo. Solo escribo. Su nota tenía solo 4 palabras. Megan necesita saber la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No por miedo. Por no saber cómo pasar esa verdad. Al día siguiente, me llamaron de nuevo. Esta vez, una mujer. Mayor. Sin emociones en el rostro. Abrió una carpeta y dijo. Tenemos evidencia de que has pasado información privada fuera de la prisión. Aún no sabemos cómo. Pero sospechamos que no es comunicación normal. Asentí. Por fin alguien lo vio. Son palabras, dije. ¿Palabras? Las escribo. Las pienso. Y encuentran su propio camino. ¿Crees que eres un medium? Creo que soy un portador. Como un virus. Un testigo. Un espejo. ¿Para quién? Para ella. Hizo una pausa. Luego preguntó. ¿Cómo se ve? Y por primera vez, respondí. Como aquella a quien más temes ver en tu puerta. Cerró la carpeta.
Sabes que podrían trasladarte a una institución mental. Asentí. Pero no la detendrán. Habrá más espejos. Esa noche, hablé con la sombra en la pared. Y respondió. Es hora de contarle. ¿A quién? A Megan. Está esperando. Pero no sé cómo. Solo empieza. Ya está escuchando. Y dije. Megan, si alguna vez lees esto, sabe, no soy culpable. Pero soy culpable de callar. Soy culpable de callar, repetí, más alto. La celda estaba en silencio, pero el silencio no estaba vacío. Escuchaba. Y hablé para él. Megan, recuerdo ese día. Encontraste mi teléfono, viste que busqué anomalías del habla. Preguntaste por qué. Dije que solo tenía curiosidad. Asentiste. Y te fuiste. Pero sabías que mentía. Porque entonces empezó. Ya escuchaba. Ella ya estaba en mí. Y no te advertí. Tenía miedo. No de ella. De que te fueras y lo sabías. Y te fuiste. No por ella. Por el silencio. Una luz parpadeó en la esquina de la celda. Pequeña. Como una señal. No sabía de dónde. Pero parpadeaba. Código Morse. Lo aprendí una vez. Traduje en mi mente, ella escucha. Era una señal. Empecé a escribirle una carta. Rompiendo servilletas, rasgando envoltorios, arrancando etiquetas de botellas. Cualquier cosa para dejar una marca. Escribí. No sé dónde estás. O si aún existes. Pero si las historias son hilos, la nuestra no se cortó. Solo está oculta bajo otras. Sé que tú, como yo, empezaste a ver lo que no debería estar. Lo veo en ti incluso años después. Porque cada vez que cierro los ojos, estás en la puerta. Pero no eres tú, es ella, en tu forma. Sellé la carta en una bandeja de cartón de la comida. Pedí a un guardia que la pasara. Me miró en silencio. Y la tomó. Un día después, volvió. Ella respondió, dijo. Y me dio una hoja. 3 palabras. Ya estoy dentro. Temblé. No por miedo. Por confirmación. No era una disculpa. Ni un reproche. Era un hecho. Ella llegó a Megan. Y Megan la dejó entrar. Esa noche, oí las luces del pasillo apagarse una por una. Sin gritos. Sin golpes. Solo un roce. Como tela sobre concreto. Y en algún lugar profundo, el olor a té. Cuando la puerta de mi celda se abrió, estaba de pie. Listo. Pero nadie entró. Solo una taza. En medio del pasillo. Igual a las otras. Pero con una nueva inscripción. ¿La recuerdas a ella, o solo lo que dejó en ti? Tomé la taza. Mis manos no temblaban. La llevé al lavabo. La llené de agua. Y bebí. Sabía a memoria. Estaba en una parada de autobús. Lluvia. Megan. Ella dice, tal vez dejes de ser una sombra, David. Y me quedé callado. Porque no sabía qué decir. Ahora, sí sabía. Sí, susurré. Basta. Y la taza se desmoronó en mis manos. No se rompió. No cayó. Se desmoronó, como arena. Supe, era la última. A la mañana siguiente, me trasladaron a otro bloque. Sin explicación. Solo recogieron mis cosas y me llevaron. Celda más grande. Más vacía. Sin vecino. Sin sonidos del pasillo. Como si estuviera hecha para una cosa, silencio. En la cama, una nota. Ahora estás solo. Y sentí, no miedo,
sino calma. Porque por primera vez en días, sin susurros, sin espejos, sin tazas. Me senté en el centro de la celda, cerré los ojos y hablé. Pero no una historia. Silencio. Solo respiré. Cada inhalación, una frase. Cada exhalación, silencio. Sabía que no estaba solo. Porque la soledad es cuando nadie escucha. Y a mí siempre me escuchaban. No era el centro. Era el último eslabón. Y ahora, el primero. Porque lo que oí después, no era la voz de la susurradora. Era otra. La que me dijo de niño, quédate. Pero ahora dijo. Regresa. Esa palabra, regresa, no tenía tono de orden. Más bien una súplica. Pesada, como una piedra que no puedes levantar, solo aceptar. No entendí al principio que regresar. La voz no aclaró. Y el silencio después fue tan profundo que casi oí al universo contener el aliento. Empecé a recordar. Todo lo que intenté borrar, difuminar, ahogar en la rutina. Recordé rostros, no de personas, sino de momentos. Expresiones justo antes de la comprensión. Antes del miedo. Antes de la pérdida. Cada recuerdo me devolvía una pieza de lo que había perdido. Y con ella, responsabilidad. Ya no podía decir, solo entregaba. Porque ahora sabía, todo lo que llevaba tenía peso. Energético. Psicológico. Ritual. No fui elegido, fui reconocido. Era el que podía callar cuando otros gritarían. Y por eso me usaron. Recordé una entrega temprana. El cliente no respondió. La puerta se quedó cerrada. Dejé el paquete igual. Y al alejarme, oí algo caer. Y, llanto. No volví. Ahora sabía, debía haberlo hecho. Regresa. Esa palabra me perseguía. En cada crujido, cada clic del cerrojo, cada respiro. La escribí en la pared. 3 veces. Cada una con una letra distinta. La primera, mía. La segunda, de alguien más, irregular, temblorosa. La tercera, perfectamente uniforme, no en palabras, sino en símbolos. De noche, la celda brilló desde dentro. No desde una lámpara, sino del aire mismo. Y vi una figura. No habló. No se movió. Solo estaba junto a la pared. ¿Qué quieres?, pregunté. Señaló la palabra, regresa. ¿Qué exactamente? Levantó la mano, y apuntó a mi corazón. Entendí. No eran historias para regresar. No tazas. No cartas. A mí mismo. A mí, el que era antes de llevar las voces de otros. Pero, ¿cómo? Llegó la mañana. Pedí papel y pluma. Escribí una frase. No fui el que transmite. Fui el que comenzó. Y por primera vez, firmé con mi verdadera firma. No David Rothwell. No Dr. No preso. David, hijo de Elizabeth. El que cayó, pensando que eso haría el mundo más seguro. Ese día, me llamaron a administración. Un inspector estaba con una mujer de traje. No se presentó. ¿Dejaste esta carta en tu celda? Sí. Contiene elementos de confesión. Contiene elementos de limpieza. Ella se encogió de hombros. No tienes condenas por daño físico. Pero lo que dices es muy perturbador. ¿Te importa si te trasladamos a aislamiento terapéutico? Ya estoy ahí. Me miraron como un espécimen. Pero no me enojé. Porque vi, en su mano, una taza. Sellada en una bolsa de pruebas. Pero la sostenía no como evidencia, sino como algo que no quería perder. ¿La encontraste?, pregunté. Asintió. Silenciosa.
¿Y la oyes? Otro asentimiento. Me puse de pie. Lentamente. Y dije: entonces no es demasiado tarde. Esa noche, volví a mi celda. Me senté en la esquina. Cerré los ojos. Repetí: regresa a ti, regresa a ti, regresa. No un hechizo. No una oración. Un recordatorio. Para no olvidarme en las historias de otros. Porque lo peor es cuando olvidas que tenías una voz antes de repetir las palabras de otros. Cuando desperté, se sentía como después de un largo nado, cuerpo pesado, pulmones húmedos, cabeza zumbando con olas que no estaban. Pero dentro, por primera vez, silencio. Limpio, sin tensión. Silencio no como espera de una voz, sino como mi propia presencia. Me paré frente al espejo de la celda, donde no podía ver mi rostro sin reflejos de otros. Ahora, solo yo. Cansado, sin afeitar, pero yo. Condensación en el cristal. Luego aparecieron palabras, como escritas desde el otro lado con un dedo. Ahora ves. Y respondí: sí. Porque entendí, no se puede deshacer, pero se puede llevar. Como una cicatriz. No como una marca. En el paseo al patio, vi a Marlon. Estaba de cara a la pared, susurrando. Marlon, dije, ¿todavía escuchas? Se giró. Sonrió por primera vez. Ahora solo hablo lo mío. Ella ya no está en mí. ¿Estás seguro? Lo comprobé. Conté mi sueño. No respondió. ¿Qué había en el sueño? Estaba en una habitación, y ella detrás de la puerta. Pero no podía entrar. Mis palabras estaban en todas las paredes. No las entendía. Asentí. Tus palabras son la clave. Ese día, me llamaron de nuevo. No a administración. A una sala pequeña para visitas externas. Y ahí, estaba Megan. Me quedé helado. No creía que era ella. Mayor. Cabello diferente. Pero los ojos, los mismos. No las arrugas, no la voz, sus ojos lo confirmaron. Recibí tus cartas, dijo. No debías recibirlas. Pero lo hice. Encontré la forma. Algunas llegaron como sueños. Otras como líneas en libros ajenos. Una, solo en la pantalla de mi teléfono, sin número. ¿Y qué pensaste? Que ya soy parte de esto. Y lo único que puedo hacer es estar presente hasta el final. Pero tú. Tartamudeé, no tienes miedo. Sonrió. Solo temen los que creen que aún pueden escapar. Nos quedamos en silencio mucho tiempo. Luego sacó una taza de su bolso. No asterisco es asterisco taza. La suya. Con una foto de nuestra antigua cocina. Donde peleábamos, reíamos, callábamos. Bebo de ella cada mañana. Aún no ha respondido. Así que, por ahora, soy libre. ¿Y si responde? Entonces le diré, ya escuché, gracias. Puedes irte, punto. Sonreí. Pero dentro, mezclado. Cuando se fue, me quedó un pensamiento, tal vez la libertad no es escapar, sino una frontera que no dejas pasar. Esa noche, hablé al vacío otra vez. Pero no para transmitir. Para recordar. Mi nombre es David, dije. Fui mensajero. Tuve miedo. Callé. Escuché. Pero ahora solo soy. Y el silencio, estuvo de acuerdo. No ignoró, estuvo de acuerdo. Porque por primera vez en meses, semanas, sueños, nada respondió. Y esa fue la mayor liberación. A la mañana siguiente, una nota en mi cama. Regresaste. Ahora cuenta. Y supe, ella no quería que llevara más. Quería que testificara. No para ella.
para otros. Porque solo los que regresan pueden mostrar el camino de vuelta. Desperté con una intención clara. No confesar. Testificar. Sin drama. Sin distorsiones. Sin tazas. En prisión, hay algo que los de afuera olvidan. El tiempo no es una línea aquí. Es un ciclo. El día repite la noche, como las historias repiten el silencio. Y si no rompes ese ciclo, estás atrapado. Decidí, lo rompería con palabras. Pedí papel. Más del permitido. Y cuando lo trajeron, sabían que venía. Todo el bloque cayó. Pero todos esperaban. Escribí. Esto no es sobre mí. Es sobre ustedes. Así comenzó mi texto. No una carta. No una novela. No una confesión. Un manifiesto. Escribí que vivimos en una era donde las palabras son paquetes. Entregados directo a tu mente. Tienen forma, peso, incluso olor. Pero nadie revisa qué hay dentro. Luego escribí sobre cómo dejamos entrar cosas. No extraños. Historias. Imágenes. Sombras. Y cualquiera que dejó la puerta abierta, aunque sea un instante, ya está infectado. Si lees esto, escribí, ya estás llevando. La pregunta no es cómo liberarte. Es si puedes separar tu yo de las palabras que te dieron. Y describí todo. Desde el inicio. La chica bajo la lluvia. Megan. El mensajero en el tejado. Las tazas. La voz en la ventilación. Todo. Sin distorsiones. Sin metáforas. Porque la verdad, cruda, es la fuerza más destructiva. Cuando está desnuda, no deja espacio para fantasías. Tras escribir, pedí a un guardia llevarlo a la biblioteca. ¿Estás seguro?, preguntó. Todos leen ahí. Por eso. No temía que se difundiera. Porque sabía, todo lo que debía pasarse ya estaba pasado. Ahora era hora de un punto final. Y ese punto, es la elección. La elección de no escuchar. Pero para elegir no escuchar, primero debes oír. Al día siguiente, el guardia volvió. Con mi texto. Lleno de subrayados, comentarios, palabras en los márgenes. Y al final, una nueva línea. Ahora vemos. No sabía quién lo escribió. Pero sabía que significaba, la historia ya no estaba atada a mí. Fue liberada. Como un globo. A donde vuele depende del viento. Pero ya no sostengo la cuerda. Me senté en mi celda y pensé, debería decir más. Y entonces entendí, no. El silencio tras la verdad es el silencio más puro. Los presos comenzaron a acercarse. No con preguntas, sino con frases. Yo también soñé con un corredor. Yo también oí, quédate, una vez. Yo también tengo mi taza. Pero no respondí. Porque ahora, ellos debían decidir. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar? ¿Qué regresar? Megan escribió una carta. Enviada por canales oficiales. Corta. Vivo junto al bosque otra vez. En una casa donde el aire no resuena. Si alguna vez sientes que estás listo, ven. Sin historias. Solo sé. Lloré. Mucho. Porque por primera vez, alguien me ofreció algo sin intercambio. No, tú das, yo tomo. Sino, ven, porque eres tú. Me levanté. Tomé la última hoja. Y escribí. Fui David. Fui portador. Fui sombra. Ahora solo soy humano. Y no escribí más. 10 días después de la carta de Megan, trajeron noticias. Prepárate. Mañana, traslado. ¿A dónde? Afuera, dijo el guardia. Y en sus ojos,
no alegría, no preocupación. Solo respeto. Como por alguien que sobrevivió algo que no todos sobreviven, aunque no mueran. No dormí esa noche. No por nervios. Por escuchar. Y no oí nada. Ni roce, ni susurro, ni zumbido de ventilación. Solo mi propia respiración. Por primera vez, era mía. Llegó la mañana. Me dieron mis cosas, una bolsa con ropa, un viejo teléfono, un libro que no terminé antes del arresto. Todo parecía ordinario. Pero el mundo ya no lo era. Fuera de las rejas, no había cámaras. No estaba Megan. No había oficiales. Solo yo y el camino. Caminé despacio. Cada paso una prueba, aguantaría el suelo. Aguantó. Fui a un café que recordaba de mi vida anterior. Pedí té. Por primera vez sin miedo. Sin trasfondo. Sin taza con palabras. Solo té. Y sentado junto a la ventana, los recordé a todos. Mensajeros. Presos. Megan. La susurradora. Y sentí gratitud. No por sobrevivir. Por entender. Que una historia no es lo que te pasó. Es como la llevas. Y que dejas en ella para otros. Aún podrían reconocerme. Aún podrían preguntar. Pero ya no soy el elegido para transmitir. Porque ya no llevo. Lo entregué. Tomé un autobús a un pueblo pequeño a 3 horas. Colinas verdes. Silencio. Bosque. No sabía si Megan estaría esperando. Pero en el fondo, creía que oiría mis pasos. Cuando bajé, la parada estaba vacía. Pero el aire olía a canela. Como nuestros primeros inviernos juntos. Caminé por el sendero. Pasé árboles, pasé recuerdos. La casa estaba donde la recordaba. Paredes blancas. Un porche. Puerta abierta. Toqué. No respondió. Pero dejó una taza en el escalón. Sin inscripción. Sin historia. Solo cerámica. Y calor. Y entendí, no era una invitación. Era aceptación. Tomé la taza. Me senté en los escalones. Y dije: soy David. Y esa fue mi historia. Ahora, es tu turno. Gracias por escuchar hasta el final. No todos pueden recorrer este camino, a través de sombras, recuerdos, voces. Esta historia no tenía una moral simple. Porque la vida en prisión no es un guión en blanco y negro. Son muchas voces. Muchas pérdidas. Y unas pocas verdades. Por seguridad, todos los nombres y lugares fueron cambiados. Si esta historia te tocó, compártela. Dale un me gusta. Comenta que te impactó más. Y, por supuesto, suscríbete si crees que la verdad puede resonar incluso desde detrás de las rejas. Hasta la próxima historia. Esto fue Confesiones de Prisión.